Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta sección llamada Escrituras y Reflexiones. En el capítulo de hoy leeremos la escritura que se encuentra en el libro de Mosías, capítulo 2, versículo 17. En esta ocasión estaba el rey Benjamín, ya entrado en años, haciendo un discurso muy especial, para lo cual construyó una torre muy grande, para que todos mirasen en dirección a él, que estaba en dirección a su vez del templo. Todos armaron diferentes carpas, se unieron en familia y estaban muy atentos. Personas estaban escribiendo lo que iba a decir al rey Benjamín, listo para poder traspasar esta información a todos aquellos que no iban a poder oír debido a la gran cantidad de gente que se había juntado, porque las palabras del rey Benjamín iban a ser de una importancia muy grande. Entonces valía la pena saber. El versículo en sí dice lo siguiente: He aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. El rey Benjamín era, valga la redundancia, un rey. Sin embargo, una de las cosas que él recalcó es que durante toda su vida como rey, también se había dedicado a servir a todos sus semejantes. No por ser rey iba a pedir solamente que le sirvieran a él, sino que él dedicó su vida a servir. Y decía, bueno, yo que soy su rey, le sirvo. ¿Cuánto más tienen que servir? Y no solamente eso, sino tienen que servir a su creador, a Dios. Eso era de gran importancia. Pero una manera importante de servir a Dios era servir a nuestros semejantes. El mismo Salvador, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó este hermoso principio. Cuando le preguntaron cuáles eran los mandamientos más importantes, y él dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer grande mandamiento. Y el segundo era semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues claro, si uno ama al prójimo, en realidad está amando a Dios. Ambos mandamientos están ligados. Al servir al prójimo, estamos sirviendo a Dios. Pero analicemos un poco la escritura. Dice para que aprendáis sabiduría. Como hemos aprendido ya en bastantes capítulos, cuando nosotros vemos aquellas palabras que están ligeramente marcadas o con una letra adelante, en la aplicación uno puede pincharlas y de inmediato nos guiará hacia una referencia. En este caso no nos lleva a una escritura, sino nos lleva a la guía de estudio de las escrituras de la palabra sabiduría. Me gustaría que podamos leerla al respecto. Define la sabiduría como la capacidad o el don de Dios de saber juzgar correctamente. La sabiduría se obtiene mediante la experiencia y el estudio y al seguir los consejos de Dios. Si el hombre no cuenta con la ayuda de Dios, no tiene verdadera sabiduría. Entonces estamos hablando de la sabiduría, uno, como la capacidad o el don de Dios de saber juzgar correctamente. Fíjense en ese detalle. A veces nosotros somos muy duros para juzgar al resto de las personas y lo hacemos de muy mala manera. Pero al servir a los demás, esto cambia. ¿Y por qué cambia? Fíjense, porque cuando nosotros servimos a los demás, el resultado final es que empezamos a amar a esas personas y a conocerlos. Entonces el juicio que tenemos hacia esas personas cambia completamente. No es un juicio malintencionado, sino un juicio lleno de amor, un juicio destinado a ayudar. Y esto cambia. Y ese mal juicio se vuelve en sabiduría. Empezamos a juzgar correctamente, es decir, a juzgar a la manera del Señor. Luego dice, la sabiduría se obtiene mediante la experiencia. Claro, muchas veces nosotros vemos y juzgamos, pero cuando nosotros vivimos esa experiencia de servicio hacia las demás personas, entonces aprendemos verdadera sabiduría. Tal como decía antes, les conocemos y le amamos. ¿Qué mejor manera de aprender sabiduría que esa, que sirviendo a otras personas? Y también dice, y el estudio y el seguir los consejos de Dios. El estudio es justamente lo que ahora estamos haciendo, y seguir los consejos de Dios. Eso es de suma importancia, porque después dice, si el hombre no cuenta con la ayuda de Dios, no tiene la verdadera sabiduría. Sin la ayuda de Dios no obtenemos la verdadera sabiduría. Repito, es de suma importancia hacerlo con la ayuda del Señor, que obtenemos mediante la rectitud de nuestras vidas y la guía del Espíritu Santo. Hay otra pregunta al respecto, es cómo nosotros podemos servir de manera correcta. Muchas personas tienen mucha ansia de servir, pero no saben cómo hacerlo, cómo servir de la mejor manera.
Cada mañana en sus oraciones pidan al Padre Celestial que los guíe a reconocer una oportunidad para servir a uno de sus preciados hijos. Luego, vayan durante el día con el corazón lleno de fe y amor, buscando a quién ayudar. Si lo hacen, aumentará su sensibilidad espiritual y descubrirán oportunidades de servicio que nunca antes pensaron que eran posibles. La oración es un medio poderoso y podemos pedir en oración que nos ayuda a descubrir formas de servir. Podemos pedir sabiduría, la capacidad de juzgar correctamente, juzgar cuándo servir y dónde servir. No esperemos vivir una vida completa, llena, para descubrir una manera de servir. Manera de servir está llena a nuestro alrededor. El problema es que nosotros somos los que no la vemos. Pero cuando nosotros pedimos la ayuda del Señor para poder ver esas oportunidades y luego de eso las buscamos, entonces las veremos. Y cuando las veamos, tenemos que aprovecharlas. Recuerdo con mucho cariño en una ocasión cuando íbamos en el metro junto a toda nuestra familia. Cuando estaba lleno de gente corriendo por doquier, para allá, para acá, nosotros subíamos las escaleras para poder salir del andén del metro y una persona con muchas dificultades estaba llevando un carrito. Era entrado en años y muchas personas subían y bajaban a su alrededor sin ninguna reacción. Yo la verdad en ese momento no lo pensé mucho, me acerqué, tomé el carro y le ayudé a subir. Luego volví con mi familia y vi los ojos de mis hijos que veían cómo ayudaba y se asombraron y lo agradecieron. Para mí en ese sentido fue lo más natural, pero me di cuenta que gracias a la ayuda del Señor pude ver esa oportunidad que todo el resto de la gente que pasaba alrededor no la veía. Y eso pasa muchísimo. Hay muchas oportunidades de servicio alrededor que mucha gente no ve, pero nosotros podemos ver y podemos ayudar a aquella persona que necesita ayuda. De muchísimas formas, no hay una, ni dos, ni tres maneras. Hay muchísimas formas de ayudar, de las maneras que quizás usted ni siquiera puede imaginar, pero está. Y podemos hacerlo si buscamos la ayuda del Señor. ¿Se dan cuenta? Si nosotros servimos, obtenemos sabiduría. Y al obtener sabiduría, aprendemos nuevas formas de servir. La sabiduría y el servicio están estrechamente ligadas. Y obtendremos la sabiduría, que no es otra cosa que el poder ver con los ojos de Dios, el poder pensar como Dios, actuar como Dios, decir y ser el reflejo de lo que Dios sería. ¿No sería maravilloso que puedan ver en nosotros el rostro de Dios? Puede ser así si buscamos serlo, no ser como Dios, sino hacer lo que Dios haría. Para eso tenemos que jugar como Dios lo haría. Y entonces, entre todos, podemos establecer ese reino de Dios sobre la tierra, un reino lleno de amor. Ese fue otro de Escrituras y Reflexiones. Recuerde darle like si no lo ha hecho y suscribirse y por supuesto tomar este mensaje y compartirlo con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Jesucristo.